Saludos, buenas. Mi nombre es Anado Miguel Rosario López, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Santiago. En este video le estaré explicando lo que son las aplicaciones del amplificador operacional. Antes de conocer lo que es el amplificador operacional, las aplicaciones debemos saber qué es un amplificador operacional. Los amplificadores operacionales son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador operacional está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. Una vez conocido lo que es un amplificador, procedemos a trabajar con las aplicaciones. Dentro de tantas aplicaciones que este dispositivo posee, vamos a estar trabajando con multiplicador de ganancia constante y la suma de voltaje. El multiplicador de ganancia de voltaje lo podemos trabajar configurado tanto inversor como no inversor. Multiplicador de ganancia constante inversor. Este nos indica que vamos a tener una salida, un voltaje de salida y ganancia negativo. Este circuito es uno de los más comunes del amplificador operacional, ya que proporciona una ganancia o multiplicación precisa. Como se ilustra en este circuito, está configurado, compuesto por dos pines, uno negativo y uno positivo. En el pin negativo vamos a obtener nuestro voltaje de senoidal de entrada, puenteado con nuestra resistencia RF hacia la salida. Ejemplo con multiplicador de ganancia constante inversor, determina el voltaje de salida para el circuito de la figura 11.2 con una entrada senoidal de 2.5 milivoltios. Para determinar la ganancia, procedemos a aplicar la siguiente fórmula. La ganancia va a ser igual a menos RF sobre R1. Como es un inversor, nuestra salida va a ser negativa. Entonces tenemos aquí la RF que es igual a 200 kilo ohmios, la R1 a 2 kilos, sería menos 200 dividido entre 2 para una ganancia de menos 100. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por la ganancia, sería menos 100 por 2.5 milivoltios para un voltaje de salida de negativo 250 milivoltios. Multiplicador de ganancia constante, no inversor. En este vamos a tener una salida, un voltaje de salida y ganancia positivo. Para obtener la ganancia prácticamente es igual la división de RF entre R1, pero sumándole 1. En el no inversor, en el pin positivo vamos a tener conectado nuestro voltaje de entrada, mientras que en el inversor el pin positivo va conectado directamente a tierra. Si aquí tuviéramos una resistencia de 240 kilos y R1 de 2.4 kilos, vamos a tener una ganancia de 100. Más 1 sería una ganancia de 101 con un voltaje de entrada de 10 milivoltios para un voltaje total de 1.01 voltios. Si nosotros queremos duplicar o triplicar la ganancia, podemos trabajar aplicando lo que son la ganancia de múltiples etapas. Por ejemplo, aquí tengo una múltiple etapa de 3, que lo que se hace es un producto de cada una de las ganancias por etapa. Bueno, en la etapa 1 tengo configurado como multiplicador de ganancia no inversor, la número 2 y la número 3 serían no inversor, por lo tanto mi ganancia o salida total va a ser positiva porque menos por menos me daría más. Por ejemplo, calcule el voltaje de salida valiéndose del circuito de la figura 11.5 con resistores de valores RF 470 kilos para cada una de las etapas. R1 va a ser igual a 4.3, R2 y R3 serían igual a 33 con un voltaje de entrada de 80 milivoltios. Nuestra ganancia total va a ser igual a la ganancia 1 por la ganancia 2 por la ganancia 3. La ganancia 1, como es no
no inversora va a ser igual a 1 más la RF sobre la R1 por la negativo RF sobre R2 por negativo RF sobre R3, como son inversores. Entonces va a ser igual a 1 más 470 de RF dividido entre 4.3 para una ganancia 1 de 110.3 y la ganancia 2 y 3 va a ser igual a menos 14.2 por 110, me daría una ganancia total de 22.240.8 con un voltaje de entrada de 80.000 microvoltios para un voltaje de salida de 1.8 voltios. Suma de voltaje. En la suma de voltaje, como su nombre lo dice, vamos a tener una sumatoria de cada uno de los voltajes que entren por el producto de la ganancia. Por ejemplo, tengo en este caso 3 voltajes de entrada. Mi voltaje total va a ser igual a menos la RF sobre la R1 por el voltaje 1 más la RF sobre la R2 por el voltaje 2 más la RF sobre la R3 por el voltaje 3. Ejemplo, calcule voltaje de salida del circuito de la figura 11.9. Las entradas son voltaje 1, 50 milivoltios por el seno de 1000T y el voltaje número 2 sería igual a 10 milivoltios seno de 3000T. Figura 11.9, la que nos pide en el ejemplo, tenemos nuestra resistencia RF de 333 kilos, la R1 de 33, R2 de 10 kilo ohmios. Nuestra ganancia va a ser igual a menos 333 sobre 33 menos 10 por el voltaje 1 más 33 por el voltaje 2. Sería menos 10 por 50 milivoltios por el seno de 1000T más 33 por 10 milivoltios por el seno de 3000. Va a ser igual a negativo 0.5 por el seno de 1000T más 0.33 por el seno de 3000T. Esta ha sido mi explicación de forma teórica con relación a lo que son las aplicaciones de los amplificadores operacionales, específicamente en multiplicador de ganancia constante, tanto inversor como no inversor y suma de voltaje. Más adelante le estaré explicando de forma práctica a través de una simulación estas aplicaciones.